Hola, buenos días. Bueno, vamos a continuar hablando de la selección natural. Hoy vamos a hablar de los tipos de selección natural que hay. Es un error frecuente pensar que la selección natural siempre produce evolución. Sin embargo, la selección natural se rige por la eficacia biológica. Y esto a veces produce evolución y otras simplemente fija características. Existen tres tipos de selección natural: estabilizadora, direccional y disruptiva. La selección estabilizadora estabiliza, fija caracteres y frena el proceso evolutivo, es decir, el que produce cambio en los organismos. Se produce cuando, para un determinado rasgo fenotípico, que el fenotipo es el conjunto de características externas de los individuos, existe una variabilidad genética grande y la mayoría de individuos tienen valores intermedios. Además, la mayor eficacia biológica se da para dichos rasgos intermedios. Por otro lado, existe un pequeño grupo de individuos que presentan valores extremos del fenotipo. Estos tendrán una capacidad baja para transmitir sus genes a la descendencia, es decir, poca eficacia biológica. Con el transcurso del tiempo, los individuos con valores extremos van desapareciendo. En este caso, la selección natural ha eliminado los fenotipos más alejados del promedio, ha estabilizado caracteres y ha reducido la diversidad genética. Un ejemplo de selección natural estabilizadora que fija los caracteres intermedios se da en los ungulados. Los ciervos macho que compiten por las hembras, se podría pensar que con el tiempo sobreviven los ejemplares más grandes y poco a poco los ciervos se harían enormes. Sin embargo, con el análisis de pinturas rupestres, muestra que el tamaño del ciervo no ha cambiado mucho en los últimos miles de años. Se ha observado que los ciervos excesivamente grandes son demasiado ambiciosos, por llamarlos de alguna manera, y reúnen harenes, ¿sí? Reúnen mucha cantidad de hembras, muy numerosos esos harenes, esa cantidad de hembras, que a su vez van a atraer a más competidores. Como resultado, los ciervos más grandes emplean más tiempo en luchar que en aparearse, mientras que los ciervos medianos se cuelan, se meten por ahí en los harenes y se reproducen. Entonces se ha dado por lo tanto un proceso estabilizador en el tamaño de los ciervos. Acá vemos cómo al principio teníamos una curva en donde había más cantidad de individuos, esto es el número de individuos con un determinado fenotipo en función del tiempo, ¿sí? Acá la curva era más baja, ¿sí? El famoso pico de la curva, en este caso subió. ¿Por qué? Porque se achicaron las diferencias, entonces ya no hay individuos con distintas características, son todos más similares en esa determinada característica, por lo cual la curva tiene un pico más amplio. Selección natural direccional. Se produce cuando hay un amplio rango de valores para un determinado rasgo fenotípico. Como consecuencia de algún cambio en el ambiente, tan solo los individuos de una zona del rango de valores tienen alta eficacia biológica. Con el tiempo, el resto de los fenotipos tiende a desaparecer. En este caso, sí ha habido evolución. Para ello, es fundamental que antes haya una amplia diversidad genética, la famosa variabilidad que necesitamos para que pueda actuar el proceso selectivo. Uno de los ejemplos más famosos de selección direccional es el melanismo industrial de la polilla Biston betularia. Antes de la revolución industrial, la mayoría de las polillas eran blancas o grises claras, capaces de camuflarse en los troncos de color claro que había en las ciudades. Este camuflaje ayudó
a las polillas a evitar ser comidas por los depredadores. Algunas polillas que eran de color más oscuro, pero este fenotipo era menos frecuente, había menos cantidad de individuos. A causa de la revolución industrial, el aire se contaminó y los árboles quedaron cubiertos con un hollín oscuro. En este momento, las polillas de color oscuro tenían mayor eficacia que las de color blanco, ya que se podían camuflar mejor. Así tuvo lugar un proceso de selección direccional. La población se desplazó hacia el fenotipo oscuro, haciéndose ahora este color más frecuente. Si vemos acá, en el gráfico, tenemos lo mismo, el número de individuos con un genotipo. Si el genotipo es el conjunto de genes y cómo se expresan externamente esos genes es lo que se llama fenotipo, ¿sí? Más adelante, cuando veamos las leyes de Mendel, vamos a hablar bien de todos estos conceptos de herencia. Vemos cómo la curva en el proceso de selección se desplazó, ¿sí? Antes el fenotipo más frecuente era 1 y luego de esa selección natural se desplazó la curva hacia otros individuos con otra característica. Por último, tenemos a la selección natural disruptiva, que se da cuando los valores de alta eficacia biológica se encuentran en los valores extremos de un rango fenotípico, mientras que los valores intermedios tienen baja eficacia. Perdón que me muevo tanto. Si ésta desciende hasta 0 en esta zona intermedia, los genotipos con estos rasgos acabarán desapareciendo. Y como resultado final, se produce una ruptura en dos poblaciones diferenciadas, que pueden llegar incluso a la especiación. La especiación es el proceso por el cual se crean nuevas especies que vamos a estar viendo en las semanas que siguen. Por ejemplo, los insectos de hoja usan el color para camuflarse. Los individuos verdes se camuflan bien en hojas vivas y los de color pardo se camuflan bien en hojas muertas. Sin embargo, los individuos intermedios de color amarillo no se pueden camuflar, por lo tanto tienen menor eficacia biológica, que es lo que está demostrado acá en el gráfico. Vemos, esto sería la curva inicial y luego que actúa el proceso selectivo, ¿sí? Esta curva nos queda dibujada como una letra M de McDonald's, en donde los fenotipos extremos son los que van a ver más y los fenotipos intermedios pueden caer incluso hasta desaparecer. Bueno, esto es todo por hoy. Los dejo a continuación con la actividad de la semana. Les mando un beso grande.